renta básica universal o el ingreso básico universal. No me entré a la otra reunión. U otros nombres. Bueno, ¿cuál es, según yo creo, la imagen máxima Perdón, de Héctor. cómo debería funcionar esto en un país Perdón que te interrumpa, adecuado a la Héctor. nueva tecnología y a los cambios que están sucediendo en el mundo? Héctor. Cada ciudadano del Perú, al nacer, debería recibir un DNI magnetizado, provisionalmente. Porque en los próximos años el plástico va a ser también eliminado, porque el plástico también es motivo de contagio. No por moda, sino porque va a ser inevitable eliminarlo. Va a ser eliminado la moneda, que es instrumento de contagio, y el plástico también. Y va a quedar solamente la identificación facial. Entonces, ese DNI magnetizado debe estar preparado para la identificación facial. Y allí debería estar toda la información de cada ciudadano, a medida que él va transcurriendo en su vida. Su historia judicial, su historia clínica, sus ingresos, los impuestos que paga, todo. Todo debería estar ahí. Ahora esto es perfectamente posible. Y cada mes el gobierno debería depositar en su cuenta una suma. Yo he puesto ahí una suma mínima de 2.000 soles, considerando una suma individual. Ya después veremos si es que esto se puede hacer individualmente o por hogar. En fin, ya eso depende de la estrategia más viable. Pero estamos hablando del modelo, el esquema de cómo funcionaría esto. Eso significa que tú no tienes que ir a ningún lado, no tienes que hacer cola en ningún sitio. Simplemente, siempre en el cajero de cualquier banco, no solamente el Banco de la Nación, de cualquier banco, tendrás el dinero que mensualmente te pone el gobierno. Porque esa es una devolución de los impuestos que tú pagas. Ese ingreso, por tanto, es independiente de cualquier otra fuente de ingresos, porque no te impide trabajar. Al contrario, ese ingreso es tu plataforma a partir de la cual tú vas a trabajar. Esto, por supuesto, supone algunos cambios fundamentales en la infraestructura del país. Tiene que haber fibra óptica en todo el país. Esa fibra óptica tiene que llegar a las zonas rurales. Y, por supuesto, tiene que haber una amplia campaña de instrucción a todos los hogares urbanos y campesinos para que estén dentro de este sistema, sin ninguna discriminación. Y luego, simultáneamente, se debería llevar a cabo un gigantesco plan de reconstrucción urbana y rural del Perú, que va a abrir una enorme cartera de empleo procedente tanto de empresas públicas como de empresas privadas. Entonces, con tu DNI magnetizado, tú vas a tener acceso a una gran cartera de empleos y vas a poder escoger y postular a todo tipo de empleos. Encontrarás desde el empleo de barredor de calle hasta el empleo de un técnico de alta calificación. Todo eso va a estar ahí porque todo eso se va a necesitar en el Perú. Entonces, por supuesto, estamos hablando de un país imaginario y después vamos a ver ya cómo llegaríamos a esto. Les dije en reuniones anteriores que esto no es un sueño. Ya en el siglo XVII o XVI, no, XVII, XVIII, 1700 y tantos, Thomas Paine habló de una renta universal, que él es uno de los fundadores de la República Norteamericana. Les dije también que Francisco ha dicho lo mismo, que debe considerarse un salario básico universal. También les dije que lo mismo ha dicho la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que lo mismo ha dicho el vicepresidente del Senado de México,
y lo mismo ha hecho nadie menos que los miembros del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que son la crema innata del capitalismo mundial, que saben que no hay otra alternativa dada la crisis que ya está viviendo el mundo. Bueno, entonces no estamos hablando de ilusiones más o menos aparatosas o caricaturescas. Estamos hablando de una ruta de argumentación que viene formulada desde grandes centros de opinión mundial en este momento. Ahora, el Perú también tiene antecedentes, esto no es nada nuevo. En el Perú, desde el año 2000 y tantos, gobierno de Toledo, tuvimos la introducción de los llamados programas de transferencia condicionada de dinero. Es decir, lo que ahora es el programa Juntos, que es un gran programa, mediante el cual, en este momento, Prosegur lleva hasta la última puntita del cerro billetes de 20 soles, que por supuesto le cuestan al Perú una enorme cantidad, porque creo que Prosegur gana más que las señoras. ¿Se imaginan ustedes lo que cobra Prosegur por ese servicio? ¿No? Para entregar a cada señora cada mes 100 soles, como gran cosa, 100 soles. A cambio de que lleve a su hijito a la escuela, lo haga vacunar, etc. Por eso se llama Conditional Cash Transfer, programas de transferencia condicionada de dinero, introducidos por el Banco Mundial. Y esto se ha hecho en casi todos los países de América Latina, de izquierda y de derecha. En México, Pronasol, Progresa, Oportunidades, que son gigantescos programas. En el Perú Juntos, en Brasil lo hizo Lula con Hambrecero y Bolsa Familia, y lo hizo de alguna manera también Evo en Bolivia, pero él ya hizo una transferencia no condicionada, ya no condicionada, sino no condicionada, que es el bono Juancito Pinto para los niños que asistían a la escuela en Bolivia. Y aquí nosotros, por iniciativa del Banco Mundial y del BID, introdujimos también otro programa pequeñito, que es el que dice la ministra de Desarrollo Social, que va a quebrar, ¿no? Un pequeñito programa que se llama Pensión 65. Y además hay otros programas. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo. Esto ya se está haciendo. Y por supuesto, también hay otros programas implementados en Canadá, en Alaska, les estoy poniendo aquí todos los, en Europa, en África, en India, en Kerala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas trae la renta básica universal? Tres ventajas que son claves. Desconectan los ingresos del trabajo, lo que se llama una economía sin cables. Tú no necesitas trabajar para tener ingresos. Tu esclavitud del trabajo termina. Si quieres, trabajas. Si no quieres, no trabajas. 2. Libera a millones de personas del temor al hambre. El hambre ya no te va a llevar a esclavizarte, a salir a la calle como sucede ahora en ese momento en el Perú. Si hubiera renta básica en el Perú, no estaríamos en esto. Y además, algo muy importante, el trabajador que sabe que tiene una renta básica está en condiciones mejores para negociar salarios, lo cual supone que automáticamente esto va a significar una subida de salarios, es decir, una mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores.
Y además, acabó la pobreza. Acabó. Porque si tú mides la pobreza de la manera como la está midiendo el Banco Mundial, que es por la pobreza monetaria, esto acaba con la pobreza. Claro, esto te va a dar una gran base, muy sólida, para poder empezar a superar lo que se llama la pobreza multidimensional, es decir, todos los males sociales que nos han dejado estos 50 años de política neoliberal. Los niños dejarán de trabajar, porque si logramos distribuir la RBU desde los 10 años, esta ya está entre las cosas que hay que discutir. La vez pasada me preguntaron por qué desde los 10 años. ¿Por qué desde los 10 años? Porque según la OIT, los 10 años es el promedio en el cual empieza la esclavitud infantil. Es decir, el trabajo infantil forzado. Con esto estaríamos liberando también a miles de niños que no necesitarían trabajar en ladrilleras, en minería informal, etcétera, etcétera. Por supuesto que habrá menos burocracia, porque ya después diré de qué manera esto va a repercutir sobre la burocracia. Puedes garantizar la vida de los artistas, de los creadores. Evitas que la gente sea manipulada por los políticos que trafican con las necesidades de la gente. Y, algo muy importante también, libera a cientos de miles de personas y de hogares de la dependencia respecto de los programas sociales que dicen que son para superar la pobreza. Ahora, las razones para que haya una renta básica universal las van a ver de todos modos. Primero, esto está por encima de nuestra voluntad, porque el mundo, y aquí estamos hablando ya en el mediano plazo de unos 30 años, incluso yo diría menos, porque parte de esto ya estamos viviendo una época de automatización acelerada que está dejando millones de personas sin empleo, de robotización, pero simultáneamente con un auge de la economía colaborativa, es decir, hay mucha gente que está evitando el dinero ya, que está intercambiando servicios por servicios, ¿no? Y por supuesto, esto te da también posibilidades para que la gente no tenga necesidad de pasar por una universidad para conseguir un cartón, que es negocio de la universidad, sobre todo las universidades privadas, sacar un posgrado, sacar otro posgrado, y con ese cartón ir al Estado y por favor pedir por caridad que le den un empleo. Ya no necesitas eso. Cuando entres a la universidad será porque tú quieres adquirir una educación superior, no porque buscas el cartón. Transformará también la calidad y el sentido de la educación en general y de la educación universitaria en particular. Y en esta nueva economía y en la sociedad que ya se está abriendo paso, ya no se va a hablar de productores y consumidores, sino de prosumidores. Es decir, cada vez más va a ser la gente que empiece a consumir lo que ella misma produce o a intercambiar. Entonces, en el siglo XX, a las personas se les pagaba a cambio de trabajo y luego usaban ese dinero para comprar lo que a otros se les pagaba para producir. En el siglo XXI, la gente trabajará cada vez más sin costo y consumirá lo que no tiene costo. Porque, y esto hay muchos estudios, quizá no en nuestro país, pero ya en otros países, la nueva generación pasa su tiempo más creando y compartiendo que comprando y vendiendo. Es decir, los paradigmas del capitalismo están agonizando. Ahora, punto clave, y con eso voy a terminar. El financiamiento. Vamos a ver. El financiamiento depende del tipo de modelo que uno escoja. Porque, por supuesto, yo he hablado de lo máximo, de lo que podríamos llamar programa máximo. Pero
¿Cuánto nos costaría un programa máximo en el Perú? Nosotros tenemos 32 millones de habitantes. Réstales 9 millones de menores. Te quedan 23 millones de personas. Digamos, poniéndonos muy modestos, tienes que darle 700 soles mensuales a esos 23 millones, ¿no? Eso te da más o menos 16.000 millones, multiplicado por 12 para anual, necesitarías para un programa que se dirija a todos los habitantes del Perú, 192.000 millones de soles. Es decir, mucho más que tu presupuesto, que es 177.000 millones de soles. Entonces, ¿es inviable? Veamos. En primer lugar, cuando tú implementas este programa vas a ahorrar, porque hay oficinas burocráticas que van a cerrar. La primera que cierra es la ONP. No vas a necesitar jubilación, porque ¿para qué necesitas jubilación? Toda tu vida vas a tener un ingreso asegurado. Todo aquello que va paralelo y anexo a las jubilaciones también es eliminado. Vas a eliminar una buena cantidad de programas sociales. Y el presupuesto de la política social en general en el Perú son 80.000 millones de soles. Y el de los programas sociales son 8.000 millones. Claro, no vas a eliminar todos esos programas sociales. Quedará pues INAVIF, porque son los centros para gente de la tercera edad, las casas de refugio para mujeres, pero el resto los eliminas, porque los van a ser absorbidos por la renta básica. Y luego tienes 11.000 millones de soles de las jubilaciones. Todo eso lo vas metiendo a un fondo. Y otro punto, tienes que declarar voluntaria la afiliación a las AFP. La afiliación a las AFP deja de ser obligatoria en el momento en que la gente tiene una renta básica universal. Pero, por supuesto, aún así, eso no va a ser suficiente. Y entonces, tenemos que ver de dónde sacamos plata. Pues aquí tenemos las personas más ricas del Perú. Yo esto lo mostré también en la sesión pasada. Lo paso rápidamente porque ya ustedes lo conocen. Algunos nombres que están en Forbes. Fortunas. Carlos Rodríguez Pastor, 4.000 millones de dólares. Eduardo Belmont, 2.000 millones de dólares. Vito Rodríguez, 1.800 millones de dólares. Ana María Brescia, 1.500 millones de dólares. Jorge Rodríguez, 1.400 millones. Eduardo Hochschild, 1.100 millones. No menciono los internacionales porque eso mejor ni lo mencionemos, ¿no? Y más bien sigamos viendo otras fuentes. Tenemos que recuperar los bienes robados al Estado. Eso, por supuesto, es a mediano plazo. Tenemos que cobrar los impuestos que se le deben al Estado. Tenemos que establecer un impuesto extraordinario a la riqueza. Tenemos que establecer algo que otros países ya están haciendo, lo que se llama el impuesto a las ganancias oportunistas. Es decir, simplemente calculas qué ganó tal empresa el año pasado y el excedente que ha ganado este año. Si se trata, por ejemplo, de empresas ligadas a la pandemia, ahí le caes con un fuerte impuesto. Y por supuesto tiene que haber un impuesto extraordinario para todas las empresas por la pandemia, especialmente a las cadenas de farmacias, a los monopolios del oxígeno, a las clínicas, a la propiedad empresarial predial, rural y urbana. ¿Y por qué no le ponemos un impuesto a la cerveza? Podemos poner un pequeño impuesto a la cerveza que no tenga mayor significado, porque los peruanos consumen 4.000 millones de soles anuales en cerveza, que van directamente
a las cerveceras. Bueno, entonces, deudas con el Estado que también hay que recuperar. Telefónica le debe 4.000 millones, Cruzpetrol 5.000 millones, Cerro Verde 574 millones, Doerran 294 millones, Buenaventura 246 millones, Barrick 260 millones, Interbank 1.700 millones, AIS, que es arquitectura, 1.138 millones, Alas Peruanas 284 millones, UNACEM, una empresa de construcción, 262 millones, Luz del Sur 215 millones, Consorcio Iquitos 158 millones, y SUNAT está en litigios para cobrar otros 8.000 millones de soles. Díganme si no hay plata. Díganme si no hay plata. Y si quieren, y tenemos un gobierno revolucionario, aunque por supuesto ya esto sería otro escenario distinto, eliminas o disminuyes las exoneraciones tributarias, que son 16.498 millones de soles anuales. Es decir, ¿cómo que no hay plata? Tenemos una montaña de plata en el Perú. Tenemos una montaña de plata en el Perú. Mientras tanto, nosotros estamos como tontos financiando el presupuesto 2020 con el impuesto a la renta, el IGB, que es nada menos que 66%, es decir, ustedes y yo estamos financiando el presupuesto y encima nos quieren decir que no es nuestro, ¿no es cierto? Y hay una serie de operaciones por las cuales debe rendirse cuenta al país, como por ejemplo esa emisión de bonos soberanos por 11.000 millones de soles, por la cual el Congreso debería pedir cuentas al MEF y al Banco Central. Bueno, entonces, y finalmente, ¿qué hacemos con las reservas internacionales? Tenemos 60.000 millones de dólares, es decir, 180.000 millones de dólares durmiendo. ¿No sería eso suficiente para con una pequeña parte financiar el gran plan de construcción de infraestructura física y de todo tipo en el Perú, que daría empleo a toda la gente de la que estamos hablando? Porque además hay un elemento final, y con esto ya termino. Ese dinero que la renta básica distribuiría a los ciudadanos del Perú regresa a la economía. Sería un gigantesco crecimiento del PBI y regresa en impuestos. Es decir, a esos 190.000 millones de soles tienes que restarles por lo menos el IGB. Todo eso regresa y todo eso va a significar una enorme activación de la economía, un crecimiento del Producto Bruto Interno y una economía sana para el Perú. Bueno, yo termino aquí